Tres, ya está grabando. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 12.8 de Praxeología Motriz. En este caso vamos a hablar sobre nuestro proyecto de investigación sobre el comportamiento motor con discapacidad visual en la práctica deportiva del Blind Futsal. En este caso nos interesó la caracterización de la toma de decisiones de estos jugadores. ¿Sí? En primer medida, cómo estas personas con una discapacidad visual pues, empiezan y practican de forma física mental este tipo de disciplinas y en su origen este deporte empezó con una institución de forma terapéutica para la especialización para aquellas personas que sufren este tipo em, de problemas. ¿Sí? Claramente para poder llegar a hacer un deporte em, reglamentado, estipulado, se tuvo que cambiar la lógica interna de estos deportistas para que se pueda realizar en su totalidad, ¿sí? Con el suelo y con cosas sonoras para que puedan dispersarse en la cancha. Pero esto nos menciona y esto nos representa, ¿sí? Citando a Cubillos J. y López H. en el 2016, nos menciona que debe reestructurar los procesos de enseñanza de los gestos deportivos específicos, destacando el principio de individualidad sobre los demás, debido a que la población con limitación y deficiencia visual solicita una direccionamiento distinto con el ánimo de mejorar el control de la ejecución motriz. Esto nos lleva a plantear y llevar a nuestro programa base, ¿sí? De que estas personas necesitan o mediante la historia han generado procesos de capacidad motrices que han sido superados cada vez al transcurso, al transcurso de la historia de este deporte. Y empezamos a ver una notoria similitud en el comportamiento motor de estas personas a las que no. Y nos planteamos que esa misma interacción puede ser entrenada por medio de ejercicios de memoria. Según Guillermo y Pérez en el 2018, significa que en estos deportes y en esta disciplina deportiva sí tiene que ver una evidencia de integración tanto anatómica y de cooperación de los equipos. ¿Sí? Entonces, este comportamiento motor, a diferencia de los deportes normales, en situación de juego que deriva está en su entrenamiento y su lógica interna del deporte, analizamos que este tipo de disciplinas tienen un vínculo y, y ese vínculo no está tan despegado a las personas que pues no tienen algún tipo de discapacidad visual y nos dimos a la tarea de preguntarnos cuál es la diferencia del comportamiento motor de deportistas con discapacidad visual o ceguera en la selección de Blind Futsal, ¿sí? Que es el fútbol 5 adaptado para la discapacidad visual y deportistas de la Federación Colombiana de Fútbol sin ninguna deficiencia en una condición normal de juego. ¿Sí? Entonces, en nuestro objetivo queremos analizar la diferencia del comportamiento motor de deportistas con discapacidad visual o ceguera en la selección de Blind Futsal y la de deportistas de la federación sin ninguna deficiencia en una condición normal de juego. Para esto, para llegar a este objetivo, primero tenemos que analizar el comportamiento motor de los jugadores de Blind Futsal durante el juego, ¿sí? Después analizar cómo afectan los jugadores que sí tienen visión en un juego a los que no, y comparar estos dos elementos de los jugadores de fútbol 5 de Blind Futsal y jugadores con una situación visual normal. Y para esto, si queremos llegar a una situación normal de comportamiento motor, vamos a comparar la técnica de correr y al momento de que los deportistas patean el balón en una situación normal de juego, ¿sí? Para esto tuvimos que tener unos conceptos claros, unos conceptos praxeológicos. En estos pues está la variable principal de la pregunta que es el comportamiento motor, ¿sí? Que Parlevas lo describe como un conjunto de manifestaciones motrices observables de un individuo que actúa, ¿sí? Significa que lo podemos analizar mediante la vista y así es como podemos comparar este tipo de jugadores. En segunda instancia,
Investigamos en el 2016 sobre la OMC y aclaramos que la discapacidad es un término genérico que incluye déficit, limitación de la actividad y restricción en la participación. Significa que discapacidad visual es el término correcto que le vamos a dar a los personas de estudio que vamos a analizar en este proyecto. ¿Sí? Y también si hablamos de un comportamiento motor, también tenemos que hablar de una incertidumbre, ¿sí? Ya que mediante el juego, mediante la posición del ambiente de estos jugadores, van a tener o varias incertidumbres al momento de jugar, ya sea del contrincante o del jugador, y más aún si hablamos de personas con incapacidad visual, sabiendo que no saben qué puede realmente pasar dentro del juego, y esta incertidumbre aumenta gracias a su discapacidad. ¿Sí? También hablamos sobre la adaptación en el medio del ámbito deportivo, y cito a Parlevas: el ámbito funciona como un sistema de reglas interiorizadas y a menudo no explícitas, que pueden permitir o no el agente adaptarse con facilidad a múltiples prácticas de la vida diaria y de la vida deportiva, ¿sí? Vamos a ver cómo en estas situaciones se pueden adaptar en nuevas situaciones corporales, ¿sí? Que nos menciona Parlevas en el 2001. Ahí esos son los conceptos praxeológicos que tratamos en nuestro marco teórico. Y pues ahorita vamos a ver qué hicimos en nuestra metodología. Bueno, como metodología, eh, sabíamos que las diferencias entre el blind futsal y el fútbol normal eran muchas, ¿sí? Era obvio, pero queríamos entrar un poco más a fondo y por medio de videos y artículos que nos demostraran sus movimientos, gestos y entrenamientos, y pues en los artículos que nos mostraran también cómo medir los comportamientos motores de los jugadores o de cualquier persona. Eh, Hicimos un estudio de tipo cualitativo donde pues logramos encontrar más de una diferencia en el comportamiento motor de estas dos muestras. El nombre del artículo donde adquirimos el conocimiento de la forma en que vamos a comparar y a medir este comportamiento motor se llama el retrato de fase como una herramienta de análisis del comportamiento motor, que citando a Clarence y a Wilnes en el 2000, los retratos de fase frecuentemente son interpretados de forma cualitativa, ¿sí? En el documento nos presentan unas gráficas, como se muestra ahí, que nos permiten saber cuál es la diferencia en algunos ámbitos de la estructura, ¿sí? Como la locomoción, habilidades deportivas y velocidad del ángulo normalizada. Y esto lo medimos y esto lo adaptamos a los dos objetivos que hablamos al principio, que es patear el balón y técnica de correr, velocidad cuando manipulan el balón. Bueno, como resultados, encontramos que, bueno, gracias a las gráficas y a los videos que encontramos sobre los temas a tratar, eh, nos dimos cuenta que existen muchas diferencias, como ya mencioné, entre el blind futsal y el fútbol convencional. Pero en este caso nos enfocamos, gracias al artículo que acaba de mencionar mi compañero, que la velocidad y al momento de patear un balón, ya sea la fuerza, la precisión o el estilo de patear un balón, es uno de los elementos más como importantes, más relevantes al momento después de comparar estos dos. ¿Sí? Nos podemos dar cuenta que un jugador de fútbol no corre igual que un jugador de blind futsal. Un jugador de blind futsal corre con esa incertidumbre de lo que vaya a pasar. Como no ven, tienen todavía ese tal vez miedo, ¿sí?
de qué vaya a pasar, a dónde está el balón, a dónde están los otros jugadores. En cambio, los jugadores de fútbol normal, pues sí van a poder ver y todo, entonces va a ser un poco más sencillo para ellos. Pero aún así, para compensar eso, pues el campo de juego y toda la lógica interna, pues tiene unos cambios para que los de Blin Futsal puedan jugar mejor. También lo que digo, al patear el balón, pues como no pueden ver el balón, solo lo pueden escuchar. Los de Blin Futsal tienen un menor grado de fuerza, precisión y estilo al momento de patear el balón. Y también otro aspecto que vimos relevante es que los movimientos de un jugador de fútbol son más explosivos, son más fuertes, pero a pesar de eso son más fluidos y son más eficaces. En cambio, los de un jugador de Blin Futsal son más eh, como cerrados, como suaves, ¿sí? Pero no son tan eficientes por lo mismo, por lo que no pueden ver, entonces lo hacen con esa incertidumbre. Eh, Listo. Otra cosa es que en relación a las gráficas que estamos viendo, en la fase A, que es la primera gráfica, podemos ver resultados que muestra como si fuera una persona avanzada de edad que realiza 60 pasos por minuto en un suelo. Esto es lo que genera un jugador de blind futsal. Pasos muy cortos, ¿sí? Posiblemente evitando esa incertidumbre de chocarse con los demás, chocarse con el ambiente, ¿sí? El ambiente deportivo. Y también podemos notar, y la diferencia que más grande notamos es que en la B, ¿sí? En la otra gráfica, vemos un gimnasta experto realizando, o sea, el jugador que comparamos, esta gráfica, es muy similar a de un gimnasta experto que realizando molinos de baja velocidad, pero se nota su cambio de esta, ¿sí? Gracias a esto nos damos cuenta que la velocidad afecta mucho al comportamiento motor y al gasto de energía al momento de correr, ¿sí? Los jugadores de Flint Futsal no tienen la misma velocidad, como ya lo habíamos mencionado en la fuerza, que los jugadores que no tienen una deficiencia visual. Listo, esto es todo esto es todo. Muchas gracias. Abajo se ven en la esquina las referencias. Y en conclusión, si hay una diferencia entre estos jugadores y no solo que unos sean ciegos y los otros no. En cuanto a comportamiento motor, se hallan grandes diferencias que afectan mucho el juego de los que, eh, de los que tienen posibilidad de ver.